Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Voy a exponer sobre el criollismo literario. ¿Qué es el criollismo literario? El criollismo literario se extendió en el siglo XIX al siglo XX. Es una corriente literaria que convive con el modernismo. Trata de incorporar lo que es el habla local o el habla popular. Él habla de las tradiciones, de lo más cultural, de los pueblos indígenas, pueblos campesinos, eh, de tradiciones y costumbres. Eh, lo que es el criollismo se extendió en lo que es Latinoamérica, que fue algo autóctono con un dialecto. El criollismo se refleja en lo que es en muchos países de Latinoamérica. En la mayoría de los países hubo lo que es el criollismo, que se reflejó en cada pueblo, en cada nación, de lo criollo. Esto se extiende lo que son las tradiciones y costumbres, leyendas, porque el criollismo literario es una narrativa, una novela y es también como un cuento. El criollismo está vinculado también con lo que es el americanismo, romanticismo y la indigenismo. Esta corriente literaria, como lo dice su nombre, literaria, está lo que es por tradiciones y costumbres y es una del criollo, que habla de lo que es los pueblos, donde cada uno tenía un tipo de habla refinado y otro que era más popular. Hicieron un choque de hablas en ese tiempo, donde lo que era Latinoamérica quería ser más natural, quería dejar ese tipo de habla o ese tipo de problemas sexuales con lo que es Europa. Querían tener su propia proclamación diferente de su modo de habla y tenía muchas características, entre ellas especialmente la literatura en escenas y tipos nativos. El criollismo fue muy popular en toda Latinoamérica y nos hace muy naturales. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Miss. El día de hoy yo voy a explicar sobre el origen del criollismo. El origen del criollismo empieza con la llegada de los españoles a América, liderados por Cristóbal Colón. En la llegada de los españoles, ellos buscaban nuevas tierras para hacer alianzas. En este caso, buscaban la India para eh, cambiar los lienzos, la seda y también lo que era los aromas. Bueno, el origen del criollismo empieza cuando se cruzan las dos razas, la raza de los indígenas y la raza de los españoles. Este cruce de razas es lo que ocasiona el criollismo, ya que al juntar las dos razas nace una nueva cría. En este caso podemos decirle que es un mestizo o también podemos decirle que es un criollo. Eh, Como podemos observar en la imagen, vemos que hay una familia de criollos. En este caso, el cruce de la raza de los españoles, en este caso que vendría a ser el papá, y la mamá vendría a ser una criolla, ya que fue un cruce entre una indígena y un criollo. Entonces, de ahí nace también el famoso criollismo, cuando se juntan, o sea, dos personas de una misma especie o raza y crean a otra nueva eh, vida de una persona. Ya, esto con el pasar del tiempo se hizo tan habitual
que a día de hoy vemos que el cruce de raza es lo que más hay en nuestro Ecuador, ya sea en el mundo. Todas las razas se cruzan y ninguna tiene este, por qué discriminar a la otra. El criollismo es algo importante en nuestra cultura, en nuestra historia, porque gracias a ello nosotros podemos conocer más sobre otras personas, más sobre otros países, sobre otras culturas, y eso es importante para nosotros. Por eso el criollismo y su origen eh, nos enseña y nos explica cómo va ocurriendo el proceso paso a paso a través de los años. Además de ayudarnos a entender por qué se dio este cruce, qué lo originó y quién fue el responsable de... Y bueno, ese ha sido todo mi video por el día de hoy. Espero y haya quedado clara la información. Muchas gracias. Yo voy a hablar sobre las características del criollismo. Su primera característica tenemos la afirmación cultural del objetivo. Esta característica fue uno de los primeros objetivos en conseguirse, ya que a través de sus obras se buscaba marcar una diferencia con la cultura europea y la cultura española. El espacio para la denuncia. La producción literaria fue creada por algunos de sus escritores como una novela social de denuncia. Su razón principal era exhibir la minusvalía de los criollos como producto del trato colonialista. La tercera característica que tenemos es la representación estética autóctona. Esta tomó ventaja de la abundancia de figuras y signos característicos de un país o una región. Se retrató cada uno de estas especificidades para así poder representarlas como una cultura nacionalista. Tenemos también los escenarios no modernizados. Al inicio, las acciones de las novelas eran situadas en regiones no modernizadas, pero a medida de que estas fueron, de que se dio la evolución de las sociedades, estas se fueron usando otros escenarios, tales como las calles, los barrios y hasta las ciudades. Tenemos también la tierra como elemento fundamental. El costumbrismo, el telurismo o el regionalismo. Estas son categorías que se superponen en el entendimiento tradicional de este término. O sea que la tierra se dice que es un personaje más, como un elemento fundamental. Como última característica tenemos el efecto de propaganda nacionalista. La literatura criollista era en una forma propagandística al servicio de una integración nacional. Es decir, que algunos grupos sociales se consolidaron en sus características comunes que los identifican. Gracias. Buenas noches, les saluda Xiomara Vaquerizo. En nuestro tema nos tocó sobre el criollismo, en la parte que a mí me toca sobre los antecedentes del criollismo. Como sabemos, esto surgió espontáneamente durante una crisis de identidad de los siglos. Es el deseo de presentar a América en la literatura. También surge a principios del siglo XIX, cuando los intelectuales nacionales sintieron la necesidad de presentar la historia, las costumbres sociales y los fondos paisajísticos del nuevo país como propios y diferentes, y así nació la primera obra nacionales.
A través de esto se logró también utilizando corrientes artísticas heredadas de España y también de Europa, que luego inspiraron las tradiciones literarias del Nuevo Mundo, incluyendo el criollismo. La diversidad de corrientes literarias y el material de inspiración en que se sustenta el criollismo ha contribuido a la inexactitud de esta corriente y durante mucho tiempo se confundió con el movimiento durante mucho una representación de la vida tradicional. No registraba en una historia oficial tampoco la subjetividad y el individualismo del romanticismo que superaba al sujeto del mundo material con el social. Incluyó fuertemente en la literatura estadounidense, especialmente en la descripción y el amor del sacrificio como la máxima expresión del individuo. Esta tendencia se extendió por Estados Unidos a partir de la tercera década. Representó temas de interés nacional general y así como temas más específicos que sustentarían el criollismo, como son los esclavos sociales, los indígenas y africanos. Sarmiento representa a los gauchos de la Pampa y sus costumbres y la forma de vida como producto de retrógradas tradicionales de Latinoamérica e indígenas también que adoptaron durante el periodo colonial y la brutalidad de la tierra americana. Este tipo de presentación, si bien niega el componente indígena de las imágenes gauchescas, es uno de los postulantes básicos del criollismo hacia las décadas de 1810 y 1820. La cultura popular gaucha se caracterizó por la poesía política estricta, más tarde conocida como la gauchesca, cuyo el origen se atribuye al uruguayo Bartolomé Hidalgo. Bueno, esto es todo cuanto puedo aportar sobre el tema. Gracias. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Miguel Lozano. El día de hoy voy a hablar sobre los autores del criollismo. Lo definen de varias maneras. Por ello he elegido los más relevantes que están a continuación. Según David Rosoto, menciona que el criollismo fue la literatura regionalista de afirmación cultural mediante la cual los escritores americanos de habla hispana representan la singularidad étnica, fáunica y vegetal, geográfica de sus países en una época en la cual las nuevas naciones celebran el primer siglo de su independencia. Según plantea el diccionario de la Real Academia Española, la RAE define al criollismo como característica de lo que es un criollo. Todavía conserva algún rasgo de criollismo, conjunto de costumbres y tradiciones de los criollos. Sus canciones siempre hablaban de criollismo y movimiento literario surgido a finales del siglo XIX y siglo XX en Latinoamérica, que se caracteriza por el realismo en la descripción de la vida de los gauchos, indios y negros, influido por la reciente independencia de las naciones de América bajo el dominio español.